Hola, feliz 2018, mucho rato sin vernos, mucho tiempo sin dedicarles espacio, pero aquí estamos de vuelta. Esperemos que con cosas muy interesantes para ustedes. Para mí siempre va a ser un placer ayudarles. Ahora tengo un equipo que tiene un látigo y pretende llevarme con agenda, eso espero que funcione mejor. Esperamos entonces todos los miércoles tener un videíto a las 2 de la tarde, así que estén pendientes y déjenme todas sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas, para ver si las vamos respondiendo y eventualmente incluso alguna invitación para tocar un tema en particular. Hoy vamos a tocar un tema que es parte de mi práctica diaria. Recuerden que yo soy médico hematólogo y mi especialidad es en hemato-oncología, exclusivamente oncología sanguínea. Y una de las cosas que más me preguntan en consulta es un poco qué debemos preguntarle al médico en la primera consulta si nosotros somos los pacientes. Entonces es un poco ponernos en el lugar de ustedes y ir respondiendo a algunas de sus inquietudes más frecuentes. Entonces, por ejemplo, lo primero que me preguntan es ¿qué tengo? ¿Cuál es mi diagnóstico? Realmente el médico tiene que ser bastante explicativo un poco de lo que se trata, porque muchas veces nosotros decimos el nombre y apellido de las enfermedades tal cual suenan para el médico. Tienes un linfoma, tienes un mieloma, tienes una leucemia, pero para el paciente es un nombre que puede ser que le haga clic en algún momento porque lo ha escuchado, porque lo ha leído, porque ha estado relacionado con eso, o simplemente no tiene la menor idea de lo que estamos hablando. Entonces cuando ustedes preguntan ¿qué tengo? Sí, efectivamente yo respondo, supongan, bueno, tenemos una enfermedad que se llama linfoma. Y siguiente paso tendría que ser, si ustedes no saben de qué se trata, qué es un linfoma, o yo continuar con mi explicación. Un linfoma es una enfermedad maligna, es una enfermedad tipo neoplásica o cáncer sanguíneo que tiene su ubicación en los ganglios, etcétera, etcétera. Y por ahí de alguna manera voy haciendo una explicación de qué es lo que se está qué es lo que estoy tratando de explicar. La segunda pregunta que ustedes hacen es justamente esa. Esto es un cáncer y es un cáncer muy malo. La verdad, en general tenemos que tener dos conceptos nuevos. El primer concepto es cáncer. El cáncer en general es una enfermedad maligna, pero no todos los cánceres son iguales. Hay cáncer más complejos, más agresivos, y hay cáncer que son más crónicos, se comportan como enfermedades crónicas en el tiempo, que pueden ser muy llevaderas, que tienen tratamientos múltiples, etc. Todo depende de la variedad del cáncer, y no solamente de la variedad, sino depende del tipo de paciente que está sufriendo el cáncer y de la extensión de la enfermedad para el momento en que hacemos el diagnóstico. Les voy a poner un ejemplo para que lo tengamos un poquito más claro. Si yo tengo un paciente joven, prácticamente sin ninguna otra enfermedad, y le da un linfoma, digamos, de Hodgkin, y la enfermedad está relativamente temprana. Cuando decimos temprana es que hay poca enfermedad extendida en su cuerpo a través de estudios que nosotros ejecutamos. Nosotros decimos ese paciente tiene un alto chance curativo, un alto chance curativo. Sin embargo, ese mismo paciente de 25 años tiene un diagnóstico de linfoma no Hodgkin de alto grado de malignidad, con una celularidad un poquito mutada en los estudios especiales, y su chance curativo, aún siendo una enfermedad temprana, puede ser un poquito menor. Entonces, en líneas generales, una primera pregunta es ¿qué tengo? Una segunda pregunta, si te doy nombre y apellido, ¿de qué se trata eso, doctora? Eso es un cáncer. Una tercera pregunta que ustedes siempre hacen es ¿esto cómo afecta o cómo va a afectar mi vida? ¿Yo voy a poder trabajar? Y eso es muy importante, o estudiar. Eventualmente el cáncer en su tratamiento, en la ejecución de las consultas sucesivas, limita nuestro tiempo habitual para las cosas cotidianas que nosotros hacemos. Entonces nosotros tenemos que explicarles, por ejemplo, si tienes un linfoma de Hodgkin, supónganse,
Bueno, nosotros vamos a completar unos ciclos de quimioterapia, el número de ciclos va a depender de la extensión de la enfermedad, la edad del paciente, la capacidad de tolerar el programa terapéutico completo, pero en líneas generales decimos, mira, el tratamiento es día 1 y día 14, o el tratamiento es día 1 y día 8 y descansas 20 días, o el tratamiento es cada 21 días. Y ahí inmediatamente empezamos a explicar si es posible entre un tratamiento y el intervalo siguiente que nosotros podamos hacer nuestras cosas habituales. Siempre hago la acotación de que el primer mes de tratamiento en cáncer es quizás el mes más duro, porque es el mes del diagnóstico, es el mes de los estudios, es el mes donde ustedes tienen que hacer rapport de alguna manera con su equipo médico y con el equipo de enfermeras y de todo el personal paramédico que colabora con el equipo, con el médico que está al frente tratando su caso. Entonces, en esas circunstancias hay mucha angustia, hay mucho desconocimiento, hay mucha ansiedad, hay miedo, hay depresión, hay angustia. Pero esas cosas a veces no las manejamos todas juntas en la primera consulta, pero uno como médico sí logra captar del paciente: este es un paciente relativamente ansioso, este es un paciente que más bien tiene un componente muy depresivo, este es un paciente muy vital que realmente tiene una energía única, probablemente le va a ir relativamente más sencillo. Esas cosas las captamos, y si no las captamos, hacemos preguntas que de alguna manera orientan nuestra intención de armar quién está detrás de ese diagnóstico de cáncer para poderlo ayudar de la mejor manera. Entonces decimos, entre un intervalo y otro, probablemente el primer ciclo te voy a recomendar, vamos a poner un reposo, vamos a pedir que no vayas al trabajo, a la universidad, a la escuela, al estudio, y vemos cómo vamos. Pero en la medida que tú te familiarizas con la estrategia de tratamiento, perdemos un poquito la ansiedad, conocemos de qué se trata, vamos, el tratamiento dura 2 horas, me hidrato, voy a mi casa, eventualmente ahí empezamos un poquito a relajar. Porque de la oncología moderna de lo que se trata es de tratar de que el paciente se mantenga relativamente insertado a sus actividades habituales. Entonces le decimos, y a veces inclusive los ayudamos a que lo hagan. Vamos a ir a la universidad, vamos a intentar media mañana, vamos a disminuir el número de créditos para que no sea muy pesado, pero no te quedes sin hacer nada. Igualito hacemos con el paciente adulto mayor que trabaja, etc. La idea es un poco ver qué hay detrás y si verdaderamente en ese background psicológico y emocional y orgánico del paciente podemos permitir hacernos estos relax relativos, que para el paciente pueden ser algo muy bueno porque de alguna manera durante ese espacio lo saca del pensamiento permanente del cáncer como diagnóstico y se distrae con los tipos del trabajo, con los tipos de la universidad, con sus compañeros, con sus amigos. O si yo realmente por la situación del paciente está extremadamente deprimido, muy agotado, debo liberarlo de la carga educacional o de la carga laboral. La otra pregunta que generalmente ustedes ejecutan con mucha razón es: ¿y este cáncer es curable? Y ahí de nuevo viene una circunstancia importante: la edad del paciente, la capacidad de recibir el tratamiento en su 100% en el intervalo que corresponde. Eso significa que no haya otras patologías que limiten la capacidad de colocar el tratamiento 100%, luego la extensión de la enfermedad. Entonces, ese conjunto de cosas nos permiten decir, mira, el chance curativo es tal o cual. Entonces, lo primero es el concepto de que no es verdad que todo el cáncer es igual a muerte. El segundo es el concepto de que sí hay cáncer en hematología altamente curables. El tercer concepto es, aun cuando el cáncer no es curable o no sea curable, hoy en día es una enfermedad que nosotros consideramos crónica. ¿Por qué? Porque con tratamientos, aún después de volver y recaer o de experimentar nueva actividad del cáncer en el tiempo, después de un primer tratamiento, y eso se llama recaídas, hay unas líneas sucesivas terapéuticas que eventualmente producen mayor sobrevida del paciente en el tiempo. Y la idea en el tiempo, con las sumatorias de estas nuevas estrategias, sobre todo de nuevas tecnologías, es que ese tiempo sea de calidad. Y ahí hay un ejercicio de inteligencia, de saber, de obtener los recursos
y de la capacidad que tenga el paciente de asumir los costos de este tratamiento. La próxima pregunta con frecuencia que ustedes se elaboran es: ¿y esto es heredable? ¿Esto lo heredé? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, la primera cosa importante en hemato-oncología es que la mayoría de nuestro conocimiento actual nos dice que el cáncer en hemato-oncología no es heredable. Sin embargo, yo tengo que admitir que hay ciertas enfermedades hemato-oncológicas malignas que sí tienen alguna relación familiar. Es decir, que eventualmente un paciente con linfoma, una abuela, y luego después en el tiempo, la descendencia subsiguiente, algún nieto puede haber experimentado un linfoma diferente al de la abuela, pero alguna forma de linfoma, ¿sí me explico? Pero eso no quiere decir que estos miedos que nosotros tenemos en consulta de que esto le va a ocurrir a mi hijo, esto le va a ocurrir a mi nieto, no es verdad que nosotros podamos decir que hay una línea directa de relación de la experiencia de un cáncer y la herencia en la generación subsiguiente. Hay otra pregunta que ustedes elaboran con mucha frecuencia, que es: ¿y esto me pasó porque mi forma de comer? ¿O esto tiene que ver con el estrés? Porque últimamente estoy muy estresado. Entonces, allí viene un dilema y una situación que tenemos un poco que discriminar, que a lo mejor no podemos alcanzarlo todo en este video, pero que da pie a otros videitos, sobre todo en relación con la comida. Lo primero es: no tenemos una relación directa entre cáncer hematológico y una comida en particular. Tenemos conocimiento, y de alguna manera está publicada por la Organización Mundial de la Salud, que hay ciertas comidas, de alguna manera, que están más relacionadas con algún tipo de patología cancerígena, no necesariamente hematológica. Por ejemplo, es conocido que las carnes rojas, procesadas, los embutidos, etcétera, están más relacionados epidemiológicamente con cáncer de colon. Pero eso no quiere decir que nosotros podamos darle un peso estricto a nuestra alimentación y cáncer. Sin embargo, yo quiero un poquito dejar la puerta abierta en lo que se refiere a que recientemente hay una inundación de literatura internacional con peso específico, de alguna manera, con alguna forma de evidencia relativamente más sólida, de que hay ciertas comidas que producen inflamación de manera recurrente en un individuo, que podrían de alguna manera favorecer el establecimiento de alguna malignidad. Es decir, en hematología nosotros tenemos la célula cancerígena, pero ella está inserta en un microambiente. Y cuando en ese microambiente hay mediadores de inflamación de manera crónica, continuada, al parecer eso favorece inestabilidad genética y cromosómica que de alguna manera favorecen el establecimiento de algunas rutas o vías que conducen a el cáncer. Entonces, dejemos esa puerta abierta, lo conversamos, pero yo no les voy a poder decir en consulta: esto te dio porque tú comes hamburguesas, o porque tú comes perros calientes, o porque tú comes carne roja, porque no es verdad que haya una evidencia sólida en ese sentido. La otra cosa es el estrés. Entonces, obviamente nosotros estamos viviendo en sociedades cada vez con un nivel más competitivo, altamente estresantes, y nuestro entorno emocional suele ser exigente y estresante en la medida en la que crecemos y tenemos más responsabilidades. Pero de nuevo, siempre en el manejo de un paciente con diagnóstico de nuevo de cáncer, nosotros tratamos de que su microambiente, casa, trabajo, laboral y consulta, se alivien sus cargas de estrés. Pero decirle al paciente que el estrés laboral le produjo cáncer no es verdad. Que yo recomiende que el nivel de estrés que estás experimentando no nos sirve desde el punto de vista terapéutico, esa es otra cosa. Pero darle el peso de que sea el causante específico del cáncer que el paciente está experimentando no es cierto. Sin embargo, no quiero despreciar que el componente emocional y espiritual de cada paciente es tan importante que hoy en día utilizamos estrategias o herramientas terapéuticas enfocadas en estas áreas para facilitar una mejor evolución y una mejor calidad
y una posibilidad más alta curativa probablemente en cada uno de nuestros pacientes de manera individual y colectiva, porque ahora incluso los reunimos en comunidades que tengan más o menos el mismo diagnóstico y de alguna manera intercambien sus ideas y se alivien sus angustias. La otra pregunta que ustedes ejecutan se refiere a la posibilidad de tener hijos y eventualmente, sobre todo, por alguna razón un poquito social que no debería ser, la sexualidad, que la preguntan mucho más los varones que las mujeres. Pero en general tengo que decirles tres cositas. En el cáncer hematológico hay muchísimas variedades o subvariedades de cáncer y las terapias varían. En la medida que las terapias son más intensas, el chance de experimentar alguna forma de esterilidad, por supuesto, va a ser mayor. Sin embargo, también yo tengo que admitir que la mayoría de los pacientes en hemato-oncología pueden, después de un tiempo de su tratamiento, experimentar, bien sea ayudadas desde el punto de vista hormonal y de la mano de los equipos de obstetricia y ginecología, su capacidad de ser madres o padres en el término del tiempo. De todas maneras, para el varón es más sencillo porque se puede hacer una recolecta de semen en un banco de semen antes de ser sometido a una terapia de quimio, radio o una combinación. En las mujeres está un poquito más complicado. Nosotras tenemos en nuestros ovarios todos los folículos que pueden conducir a un hijo en el término del tiempo con nosotras como en una cestica en el ovario. Y hay 400.000 óvulos allí esperando por nuestras menstruaciones sucesivas hasta que llegue la menopausia o por la posibilidad de ser insertada por un espermatozoide y eventualmente generar un embrión o un niño. Eso significa que las mujeres tenemos un poquito más de dificultad. Sin embargo, hay mecanismos protectores, hay mecanismos con algunas drogas que son protectoras ováricas, algunas formas de anticonceptivos que ya casi no usamos, hay mecanismos quirúrgicos incluso de criopreservación, etc. O sea, la ciencia ha avanzado muchísimo en ese sentido, no debería ser una preocupación y sobre todo les quiero explicar, no se vean en el caso del otro o del otro porque los casos en hemato-oncología y las terapias son altamente variables. Que fulanita tuvo tal cosa y sí tuvo niños, pero mi tratamiento es más intenso, o lo contrario. Esta señora no tuvo niños, pero esa señora tuvo 2 veces, tuvo un primer trasplante y un segundo trasplante, en cambio tú no estás haciendo esa terapia. ¿Sí me explico? Entonces hay que de alguna manera aliviar esas angustias en ese sentido. Por supuesto se me pasa por alto una pregunta que hacen prácticamente al inicio y la hacen tanto varones como mujeres y es: ¿se me va a caer el cabello? Y de nuevo, la mayoría de las veces que tengo que admitir en hemato-oncología les voy a decir que sí, que va a haber caída del cabello. En general se produce en la 3ª o 4ª semana después de administrado el primer ciclo. Inicia una caída del cabello. Y eso corresponde a eso de alguna manera produce un duelo individual y hay que un poco prepararse en ese sentido. Sin embargo, hay terapias en hemato-oncología que no producen caída del cabello de ninguna forma. Por ejemplo, si yo tengo diagnóstico de mieloma múltiple, las estrategias hoy día para mieloma, la mayoría son inmunomoduladores y esto no produce caída del cabello. Entonces, cada perfil terapéutico que depende de la enfermedad que vamos a tratar, tiene por detrás de alguna manera algunos efectos tóxicos particulares. De hecho, con el equipo de trabajo con el que estamos elaborando estos videos, hemos pensado hacer cuando la quimioterapia es R-CHOP o CHOP, cuando la quimioterapia es metotrexate, cuando la quimioterapia es porque ese tratamiento ejecuta en el paciente unos cambios completamente diferentes y las instrucciones son también diferentes. La otra pregunta es siempre cómo voy a comer, qué puedo comer, y de eso sí vamos a hacer un video porque nosotros sí hacemos algunas modificaciones individuales dependiendo de nuestro interrogatorio de cómo come el paciente. Independientemente de lo que coma, hay indicaciones muy particulares referentes sobre todo a hidratación, cómo deben comer, cómo deben hidratarse, qué deben evitar, etcétera, sobre todo en el primer ciclo de tratamiento, que después podemos relajar en la medida que vemos cómo es el perfil del paciente. No es un vomitador, no es un paciente ansioso, no es un paciente con epigastralgia o acidez o malestar en la boca del estómago, es un chico que tolera relativamente bien las comidas, no se le distiende el colon. Bueno, ahí empezamos un poquito a relajar el asunto.
Pero en principio, en el desconocimiento que tenemos de quién es el paciente que está por detrás y en base al interrogatorio, elaboramos algunas restricciones que eventualmente las vamos a comentar. Y por último, otra de las preguntas que ustedes deben ejecutar en consulta es, ¿hay alguna forma de prevenir o que ustedes ejecutan de manera rutinaria en consulta? ¿Cómo puedo prevenir que esto no ocurra en otra persona de mi familia o que me vuelva a pasar después del tratamiento? El cuento real es que en la medida que no sabemos qué produjo el cáncer, nosotros tenemos poco chance de hablar sobre prevención estricta. Pero una vez que uno pasa por esta experiencia que se llama cáncer y todas las rutinas y los cambios que conlleva, el paciente madura, cambia, crece espiritual y emocionalmente y él naturalmente ejecuta cambios hacia positivo en la medida de lo que se puede, y en general es así. A veces hay que empujarlo, epa, está regresando, epa. Entonces el paciente de alguna manera naturalmente se cuida más en su dieta, maneja más su peso, le gusta la idea de hacer ejercicio, socializa más y ya no se concentra estrictamente en el trabajo, le baja un poquito el estrés, hace alguna actividad generalmente fuera del entorno de su casa, se va a un parque, disfruta más de la lectura, de la música. Esas son cosas que ocurren de manera natural, que nosotros no tenemos que inducir mucho. Sin embargo, siempre hay un paciente, sobre todo ese masculino, jefe de casa, que tiene estricta responsabilidad, una personalidad muy estricta, muy severa, hasta consigo mismo, extremadamente responsable, que el cambio le duró los 6 ciclos o los 6 meses de tratamiento. Y después de los 6 meses de tratamiento, el tipo está en la misma rutina y uno tiene de alguna manera que volverlo a recuperar, epa, estás cambiando esto, estás volviendo a trabajar 12, 15 horas, eso no es conveniente. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, en líneas generales la prevención como prevención, no tenemos normas, no tenemos indicaciones particulares, pero el paciente ejecuta de manera muy inteligente cambios que se transforman en cosas que eventualmente son de alto nivel preventivo. Y hay que bajarle el estrés y hay que tranquilizarlos con respecto a la posibilidad de que esto le ocurra entonces a mi hijo que vive conmigo, o a mi nieto, o a mi hermano, o a mi mamá. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, básicamente estas son algunas de las cosas que los asaltan ustedes en la consulta cuando nosotros le damos un primer diagnóstico de cáncer. Siéntanse absolutamente libres de hacer sus consultas, de hacer sus preguntas. Eventualmente me van a haber faltado muchísimas. Háganlas ustedes y tratamos nosotros de responderlas en otro videito. Si les gustó, denle like a este video. Publicamos los miércoles a las 2 de la tarde. Síganme en mis otras redes. Yo soy doctora M.A. Torres Viera, tanto en Instagram como en mi página de Facebook. Ahí hago algunas publicaciones de literatura un poco más científica para justificar algunos cambios que nosotros ejecutamos en nuestras terapias. Afortunadamente este mundo globalizado nos permite informarnos de todo lo nuevo que hay en diferentes enfermedades hematológicas, pero siéntanse absolutamente libres de preguntar y ya veremos si yo les puedo responder, porque a lo mejor no les puedo responder. Nos vemos para la próxima semana.